Hola, muy buenos días. Vamos a ver, hoy vamos a ver la quinta clase de análisis de datos 1, ¿vale? Hoy vamos a empezar con el tema de variabilidad y asimetría, ¿vale? Os voy a explicar los fundamentos de la variabilidad. Vais a ver las fórmulas que se utilizan en este tema, que son muy basiquitas, son muy fáciles, y verás cómo sabéis hacerlas sin problemas. Yo creo que la única dificultad de esta asignatura es el tema de las gráficas, los números y todo eso, pero en el momento que empecéis a ver las gráficas y a leerlas y todo eso, veréis cómo no vais a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, vamos a ver el tema de variabilidad y asimetría. Sabéis que son unas 2 horas por tema, por tanto, como esta es la tercera semana, nos toca el tema 3. Entonces hoy vamos a ver un poquito de teoría, vamos a intentar terminar toda la teoría del tema 3 y os voy a apuntar algunos ejercicios del tema 3, ¿vale? Para que lo vayáis haciendo en casa. Y el próximo día haré con vosotros ejercicios del tema 3, ¿vale? Y así seguiremos avanzando el temario, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vale, vamos a ver entonces primero. Muy bien. Medidas de variabilidad y asimetría, ¿vale? El otro día estuvimos viendo medidas de tendencia central y de posición, donde estuvimos viendo la media, la mediana y la moda, y los percentiles y los deciles, y hoy lo que vamos a ver son medidas de variabilidad y asimetría, ¿vale? Es decir, ya sabéis que dentro de una gráfica, existe un punto medio. Perdonad mi dibujo técnico, pero es que yo en bachillerato tiré por la parte de biología, ¿vale? Entonces yo el dibujo técnico no lo tengo muy... Entonces, esto es una gráfica que el 50% está justo en medio, coincide con la mediana, con la moda y con el percentil 50 en este caso, ¿vale? Y deja por encima el 50%, por debajo el 50%, ¿vale? Entonces, ¿qué es la variabilidad? Bueno, la asimetría ya sabéis lo que es, ¿no? La asimetría en este caso, esta se supone que es simétrica, ¿vale? Está dibujada como simétrica. Luego tendréis otra gráfica aquí, ¿no? Que sería asimétrica hacia la izquierda, por ejemplo, que tendría la curva grande aquí y ahora caería así, ¿no? Y luego aquí podríais tener otra que sería así, ¿no? En plan una cosa así, y ahora cae hacia allí, ¿no? Entonces, tendríamos asimétrica izquierda, asimétrica derecha, asimétrica no sé qué, ¿no? Eso es la asimetría, ¿sí? Y luego, por otro lado, tenemos la variabilidad. La variabilidad no es otra cosa que el movimiento izquierda-derecha con respecto a la media, ¿vale? Ya puse el otro día el ejemplo de los dos grupos. En los dos grupos había de media un 7 y en un grupo habían sacado 2 6, 2 7 y un 5 y en el otro había sacado un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Y los dos grupos tenían de media un 7. Entonces pregunté, ¿cuál de los dos grupos tiene mayor variabilidad? Y todos me contestasteis, pues el que tiene más notas, ¿no? El que tiene más reparto de notas. Y yo dije, efectivamente, ese grupo es más heterogéneo y el otro grupo es más homogéneo. Pues esa es la representación de la varianza y la desviación típica. La varianza y la desviación típica son dos estimadores que representan la variabilidad con respecto a la media. ¿Sí? Por tanto, creo que ya lo expliqué el otro día aquí, creo que fue en esta clase donde lo expliqué. Vanessa, ¿te suena? Alba, ¿te suena esa explicación? ¿No te suena? ¿A ti, Alba? Bueno, Alba, de todas maneras, yo creo que tú más o menos el concepto y eso lo manejas de hace poco, ¿no? Y Antonio, pues seguro que sí, porque si no es aquí, fue en otra de las asignaturas de estadística y Antonio seguramente pues ya me ha escuchado esta aplicación.
Entonces, el tema está en eso, ¿no? El tema está en que nosotros aquí lo que vamos a aprender es a leer una gráfica y a leer un conjunto de datos para saber si son simétricos, si no son simétricos, qué variabilidad tiene y, pues, las fórmulas que se derivan de esa variabilidad, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué fórmula vamos a aprender a usar. Mira, realmente vamos a aprender a usar la amplitud total o rango, vamos a aprender a usar la varianza con sus fórmulas, la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, la cuasivarianza o desviación típica, el coeficiente de variación, la amplitud semi-intercuartil, el índice de asimetría de Pearson, para ver si la curva es simétrica o no simétrica, y las puntuaciones típicas. Que esto es bastante importante para aprender a manejar las tablas del final del libro, que Antonio ya sabe manejar perfectamente, ¿vale? Primero, para manejar las tablas de Z, primero hay que tipificar las puntuaciones que se llaman, ¿vale? Eso se hace con esta fórmula de tipificación, ¿vale? Muy bien, vamos a ver el tema. Dice, los índices de variabilidad y asimetría permiten analizar descriptivamente dos características fundamentales de cualquier distribución de frecuencia. Características fundamentales de distribución de frecuencia tenemos entonces 4. Medidas de tendencia central, medidas de posición, variabilidad y asimetría, ¿vale? Dice, como índices de variabilidad, una de las preguntas de examen muy típica es qué fórmula es de variabilidad y qué fórmula es de asimetría. Porque como te mezclan dos cosas, pues a lo mejor para que el alumno se confunda, pues te pregunta. Entonces, como índices de variabilidad, tenemos la amplitud total, la amplitud semi-intercuartil, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, ¿vale? Y el índice de sesgo o asimetría de Pearson. Todos esos son medidas de variabilidad, ¿vale? Cuantifican en qué medida las puntuaciones en una determinada variable están próximas o alejadas al índice de tendencia central. Por eso se estudia primero el índice de tendencia central y luego se estudia la variabilidad. Los más utilizados son la amplitud o rango semi-intercuartil, que es una fórmula muy sencillita. Después estudiamos la amplitud o rango, la amplitud total, después el rango semi-intercuartil, que ya en el tema 2 habéis aprendido a calcular percentil 75 y percentil 25, que tengo un cacao con las otras asignaturas de estadística, a ver quién ha dado qué. Con las otras, o sea, con las fórmulas de percentil ya habéis averiguado el percentil 75 y el percentil 25, y Antonio, por ejemplo, en psicometría ya ha hecho el coeficiente de ambigüedad, que es el Q3 menos Q1. Si es mayor que 2, eliminamos el ítem, si es menor que 2, nos quedamos con el ítem, ¿vale? Entonces, realmente veis como todo tiene un... Luego se van utilizando. Ahora Antonio le va a cambiar el nombre a esta fórmula, la va a llamar coeficiente de ambigüedad y la va a utilizar en psicometría. Y es Q3 menos Q1. ¿Qué es lo único que le ocurre? Que no se parte entre 2, la de psicometría. La de aquí sí se parte entre 2, ¿vale? Entonces ahí tiene que tener las cosas muy claras, para eso tiene el formulario. La varianza y desviación típica ya sabemos lo que es. Ocurre lo mismo que con la media, dependiendo de cómo nos vengan los datos de la tabla, utilizaremos una fórmula, utilizaremos otra fórmula, dependiendo de si nos han dado la proporción, si nos han dado la frecuencia acumulada, si nos han dado la... ¿Sí? Depende de una cosa a otra, utilizaremos una fórmula u otra. E importante es la definición de la varianza. La varianza se define como el promedio de las diferencias de cada puntuación respecto a su media. Las diferencias se elevan al cuadrado para evitar que sean nulas. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Se suele utilizar más que la varianza debido a que se expresa en las mismas unidades de medida que la variable objeto de estudio. Por eso se llama desviación típica, y las puntuaciones que tenemos dentro de la tabla Z se llaman puntuaciones en desviación típica. Un segundito. Entonces, ¿por qué utilizamos más la desviación típica que la varianza? Porque yo he dicho muchas veces que el tema de la curva madre, por decirlo de alguna manera, la curva que es más importante dentro de las curvas es la curva Z. Entonces, la curva Z, en los bordes
tienes la curva Z y dentro tienes las puntuaciones típicas. Entonces, cuando queremos cambiar una Z, una puntuación Z, en una puntuación normal, o cuando queremos cambiar una puntuación normal en una puntuación Z, necesitamos que esas puntuaciones nos vengan en idioma de desviación típica. Por eso, la desviación típica se utiliza mucho más que la varianza, porque es un idioma que se suele utilizar mucho en estadística, ¿vale? Luego tenemos las propiedades, que son súper importantes, os las tenéis que aprender porque son preguntas de examen, cuáles son las propiedades de la varianza y la desviación típica. Luego tenemos el coeficiente de variación, que como podéis ver es la desviación típica entre la media por 100, muy sencillito. Y aquí tenemos un problema ejemplo de una tabla de frecuencia con todos sus datos, donde te van preguntando, pues, la amplitud rango semi-intercuartil, la amplitud rango la amplitud total, la amplitud rango semi-intercuartil. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Mirad. Tenemos los intervalos 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y 16, ¿vale? La primera pregunta, amplitud total, o también se llama rango recorrido. X max menos X min, ¿vale? En este caso, ¿es la amplitud dentro del intervalo? No. Es la amplitud desde el intervalo inferior hasta el superior de todos. Es decir, desde el 2 hasta el 16. ¿Pero qué le ocurre? Que lo necesitamos en límites exactos. Por tanto, si al 2 le restamos 0,5 es 1,5 y si al 16 le sumamos 0,5 es 16,5. Por tanto, de 1,5 a 16,5 tenemos 15. Es incluyente, claro, porque incluye al 1,5 y al 16,5, ¿vale? ¿Tiene dificultad la amplitud total? No tiene ninguna dificultad, ¿vale? Es una de las fórmulas más sencillitas que tenemos. Luego tenemos la amplitud rango semi-intercuartil, ¿vale? Que aquí hay que sacar el percentil 75 y el percentil 25 dentro de la frecuencia, dentro de la tabla de frecuencia, con el intervalo crítico, todo eso que nosotros ya hemos estudiado en el tema 2. El percentil 75 en este caso, por ejemplo, es 10,125 y el percentil 25 es 5,4. Pues 10,125 menos 5,4 entre 2, 2,36. Pues esa es la amplitud o rango semi-intercuartil, 2,36, ¿vale? La varianza es muy sencillita. La varianza en este caso, ¿vale? Si miramos la fórmula, a nosotros, imaginaros que en la tabla principal nos han dado la NI y la XI solamente. La NA es una cosa que hemos averiguado para sacar los percentiles. Pero imagínate que nos han dado la NI y la XI. Pues nos venimos aquí al formulario, a la varianza y decimos, vamos a ver, ¿qué fórmula utilizo para averiguar la varianza? Pues una que tenga NI y XI. NI y XI tiene esta fórmula. ¿Vale? Esta fórmula utiliza la NI y la XI al cuadrado. Pues sacamos una nueva columna que se llame NI por XI y cuando la hayamos hecho, tenemos que sacar una nueva que se llame NI por XI al cuadrado. ¿Por qué? Porque antes hemos tenido que poner cada XI al cuadrado. 15 al cuadrado, 12 al cuadrado, 9 al cuadrado, 6 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y eso es lo que lo multiplicamos por NI, que está aquí. Sería 15, 12, 9, 6 y 3. Recordad que XI es el punto medio. Por tanto, 15 al cuadrado por 15, 625. 12 al cuadrado por 12, 1728. 9 al cuadrado por 9, 1620. Y así sucesivamente. Pues, el sumatorio de NI por XI al cuadrado, sumatorio de NI por XI al cuadrado, partido por N, menos la media al cuadrado, es la varianza. Y en este caso la varianza es 10,10. ¿Vale? Son fórmulas que parecen al principio muy complicadas, pero realmente cuando ya lleváis un tiempo haciéndolas, vais a ver que no tienen ninguna complicación. ¿Vale? Cuando la hayáis hecho 2 veces contadas, veréis cómo domináis las fórmulas porque realmente no tienen ninguna complicación. ¿Vale? Desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. Si la varianza es 10,10, le hacemos la raíz cuadrada, 3,18. Pues esta es la desviación típica. ¿Vale? ¿Qué es la cuasivarianza? Mirad, cuando nosotros inferimos en estadística, inferir significa generalizar.
nosotros hemos tomado unas muestras de todas las poblaciones, de todas las provincias de España y vamos a inferir a una muestra de la población española. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros necesitamos que el dato muestral se infiera al dato poblacional, ¿vale? Y muchas veces el dato... Se escucha aquí vuestra voz. Y muchas veces los datos muestrales vienen dados de la población. Es decir, vienen directamente de la población. Se dice que esos datos no tienen errores. Si no tienen errores, están insesgados. Por tanto, se les llama cuasivarianza o varianza insesgada. ¿Y con qué se representa? Se representa con el -1. Si en vez de llamarse S al cuadrado de n se llama S al cuadrado de n menos 1, es porque está insegado. ¿Vale? Y eso significa que tiene una propiedad, que tienen ciertos estimadores solamente, que es muy buena, que es que está limpio de errores. ¿Vale? Y eso se puede inferir directamente a la población. ¿Vale? Que es al fin y al cabo el objetivo de la estadística. Y luego, finalmente, uno muy facilito, porque ya una vez que hayamos averiguado, normalmente te la preguntan después de preguntarte la varianza, ¿eh? El coeficiente de variación siempre te lo preguntan después. Por tanto, es muy sencillito porque una vez que sabes la desviación típica, que te sabes la media, simplemente lo divides uno entre otro, lo multiplicas por 100 y te da el coeficiente de variación. Normalmente vamos a tener dos gráficas y nos van a preguntar el coeficiente de variación del A y el coeficiente de variación de B. Y dice, el coeficiente de variación es mayor en el grupo A, mayor dispersión de los datos en el grupo A. El grupo B es más homogéneo, menor dispersión de los datos. Es decir, cuanto más diferencia existan con respecto a la media, significa que los grupos son más heterogéneos. Cuanto menos diferencias existan con respecto a la media, significa que el grupo es más homogéneo. ¿Vale? Por tanto, tenéis que apuntarlo. Cuanto mayor coeficiente de varianza, más heterogeneidad. Cuanto menor coeficiente de varianza, más homogeneidad. ¿Vale? Muy bien. Pues ese es como el primer bloque dentro del tema, que es medidas de variabilidad. Ahora vamos a medir las medidas de sesgo o asimetría. Mirad, esto es una grafiquilla que ya la habéis visto en algún examen, que te viene lo que es la simétrica, la curva simétrica, la asimétrica positiva y la asimétrica negativa. ¿Vale? Muy bien. El índice de asimetría de Pearson, que es AS, es el que me va a decir si la gráfica es asimétrica negativa, asimétrica positiva o simétrica. Si el índice de asimetría de Pearson me da 0, es porque la curva es simétrica. Si me da menos de 1, de 0, perdón, menor de 0, es porque es asimétrica negativa, y si me da mayor de 0 es porque es asimétrica positiva. ¿Vale? Todo el mundo tiende a pensar que la asimétrica negativa es la que tiene la panza a la izquierda. Y no. La asimétrica negativa es la que tiene la panza a la derecha. ¿Vale? Y ahora vamos a un problema ejemplo, ¿no? Que dice, venga, vamos a calcular la media, porque el índice de asimetría de Pearson, si lo veis en el formulario, es la media menos la moda partido de la desviación típica. Se le saca la media de la distribución, se le saca la moda de la distribución, se le saca la desviación típica de la distribución y se hace. ¿Vale? Y hay una regla que dice, si la media es mayor que la moda, es asimétrica positiva. Espérate, que creo que la tengo por aquí. Si la media es mayor que la moda, es asimétrica positiva. Si la media es menor que la moda, en realidad es una cosa matemática, ¿no? Porque si la media es mayor que la moda, la parte de arriba va a salir positiva. Cuando se divida por la desviación típica va a salir un número mayor que 1, que es 0. Si la media es más chica que la moda, el número que hay arriba va a salir negativo. Por tanto, cuando se divida entre la desviación típica va a salir un número negativo. Por tanto, lo único que os tenéis que aprender para verlo del tirón, por si os viene algún problema y lo queréis ver del tirón, es que si la media es más grande que la moda, va a ser asimétrica positiva. Y si la moda es más grande que la media, va a salir asimétrica negativa. Y si la media es igual que la moda, va a salir, seguramente, en un 95% de los casos, simétrica. Es decir, al final el resultado va a ser 0, ¿vale? Muy bien, esto ahora veréis algunos ejemplillos con los ejercicios, ¿vale? Muy sencillito.
Y luego, por otro lado, tenemos las puntuaciones típicas. Mirad, puntuaciones existen tres tipos, ¿vale? Esto es una cosa que ya, cuando vemos diseño de investigación y psicometría, es una cosa que se sobreentiende, que ya el alumnado lo sabe, ¿vale? Puntuaciones tenemos tres tipos. Tenemos las puntuaciones directas, que son las puntuaciones que han sacado directamente los alumnos en el examen. Por ejemplo, un 7 en psicobiología, un 8 en psicometría, una matrícula de honor en diseño de investigación, ¿vale? Entonces, esas son las puntuaciones directas que ha sacado el alumno, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos las puntuaciones diferenciales, ¿vale? Que son la puntuación que ha sacado el alumno menos la media de su grupo, ¿vale? Se calcula la media del grupo, la media de la categoría, y es, por ejemplo, un 4. Pues su puntuación, un 7, menos un 4, un 3, esas son las puntuaciones diferenciales. Y por otro lado tenemos las puntuaciones típicas, que es la puntuación diferencial partida la desviación típica. 7 menos 4, 3, partido 1,6, por ejemplo, que es la desviación típica. Pues 3 partido 1,6, puntuación típica. Y esa puntuación típica es muy, muy, muy importante para podernos ir a las tablas de Z y poder sacar la puntuación típica de esa categoría. A veces nos preguntarán la puntuación típica de un sujeto. ¿Cuál es la puntuación típica de un sujeto que ha sacado un 6 en un examen y la media de su grupo es un 4? Y la desviación típica de su grupo es un 1,6. Pues le tenemos que sacar la puntuación típica del sujeto. ¿Vale? Vale. Entonces tenemos como dos grandes bloques, medidas de variabilidad, medidas de sesgo o asimetría. En las medidas de variabilidad tenemos como sus grandes prototipos la varianza, la desviación típica, con la amplitud total, la amplitud semi-intercuartil y el índice de... no, ya está. Y luego y el coeficiente de variación. Y luego, por otro lado, tenemos el índice de asimetría de Pearson como el gran prototipo dentro de la asimetría y las puntuaciones típicas, que están dentro de la asimetría porque las puntuaciones típicas te permiten medir las curvas o medir la propiedad de las curvas. Por tanto, están dentro de la parte de simetría, ¿vale? Y ya está. Este es el tema 3, en realidad. No tiene tampoco mucha complicación, ¿vale? La única complicación que tiene es interiorizar las fórmulas y para interiorizar las fórmulas son simplemente repetirlas, ¿vale? Ah, una cosa, no lo he dicho, lo voy a decir ahora. Por si os gusta, ¿vale? Esto está bastante bien. Son resúmenes directos de cada tema con las preguntas, las dos cosas juntas, digamos. Por un lado, los apuntes al principio y por otro lado, las preguntas por tema por exámenes en el mismo archivo, ¿vale? Las dos cosas en el mismo archivo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como ya lo que vamos a hacer ahora es dinámica práctica, lo que vamos a hacer es directamente al ruedo, ¿vale? Así que coger un folio, un boli, un folio y un boli. Un folio y un lápiz. Que le gusta más el lápiz o el lápiz. Vale. Bueno, pues cogemos un folio y un lápiz, ¿vale? Lo que es tema de gráfica, tablas y todo eso, no hace falta que lo escribáis. Si tenéis alguna tabla de una vez que le tenéis que sacar alguna columna más, pues ahí ya sí tenéis que escribir la tabla, si tenéis que copiar la tabla, ¿vale? Y la idea es que vayamos practicando, ¿vale? Que vayamos practicando. Haremos alguna pregunta de las que está aquí y luego yo pondré alguna pregunta aparte de, por ejemplo, pues, si me habéis averiguado la varianza, deciros yo, venga, pues ahora averiguarme la desviación típica.
Aunque no está aquí puesto, pero yo os lo voy a poner como pregunta extra, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que tenéis que resolver, ¿vale? Y para ello voy a dar un tiempo máximo de 1 minuto y medio, es la 7. La varianza de las puntuaciones en X de la figura 1 es... El formulario espero que lo tengáis cada uno en papel o en PDF y lo podáis usar, ¿vale? Pero evidentemente os voy a dar una pista y lo primero que tenéis que hacer cuando tenéis una gráfica es convertirlo en tabla. Si no, poco podéis hacer. Vale, si alguien ha terminado, que me levante el dedo, ¿vale? En plan, ok. ¿Antonio, has terminado? No. Es que lo que pasa es que no encuentro la calculadora, tío. No me la he dejado. Ah, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Utilizar el ordenador, que también tiene funciones estadísticas, vamos, que tiene todo eso. Aquí tiene la desviación típica y todo eso. Y si quieres incluso la pones en científica y ya tiene aquí pasea hasta logaritmos neperianos, ¿no? Que... Alba, ¿cómo vamos? Habla, que no te he escuchado. Ah, vale. Que estoy mirando las fórmulas y eso, que las tengo en el ordenador. Vanessa, ¿estás ahora mismo feliz o estás un poquillo más nerviosa? Yo soy lentísima, ¿eh? Tengo que ir... Claro, hombre, poco a poco. He trabajado hasta ayer y me lo acabo de leer todo ahora mismo. Bueno, no hay problema, hombre, esto va poco a poco. Ya si os quedáis con los ejercicios a media o lo que sea, porque no podáis terminarlo, después lo acabáis tranquilamente
cuando terminemos la clase o esta tarde cuando podáis poneros y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a ponernos, ¿vale? Mirad, lo primero que hay que hacer, como yo he dicho, es sacar una tabla, ¿vale? Donde pongan los intervalos 0,5, 2,5, 2,5, 4,5, 4,5, 6,5, 6,5, 8,5, 8,5, 10. Al 0,5, 2,5 le ponemos 10, al 2,5